Y bueno, y ya está con nosotros quien le había anunciado que era nuestro invitado, que iba a estar con nosotros acá en los estudios de Pacífico. Se trata del doctor Roque Rueda. Él es abogado y bueno, y es uno de los que está realmente preocupado por este tema que se plantea con los ministros de la Corte de Justicia de Salta. Yo voy a dejar que sea él quien nos explique para que todos podamos entender de qué se trata esto y a dónde surge esta preocupación que tiene particularmente no solo el doctor Roque Rueda, sino también todos aquellos que decimos, sí, ¿qué está queriendo hacer? ¿Qué pasa con el tema de la Corte? ¿Qué quieren hacer los jueces de la Corte? Roque, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por haber venido, ¿eh? Gracias por aceptar la invitación. Pero Bueno, cómo no. Roque, la idea es que le cuentes a quienes no conocemos de Sí, esto, nos cuentes de qué se trata esta sí. maniobra o Mm, no sé si calificarlo sí, así, creo que no es el mm, término, pero bueno, esta claro, jugada o esto que claro. pretenden hacer los jueces de la Corte de Justicia de Salta. Claro, a ver, ya es una toma de postura decir que son los jueces de la Corte los que lo están haciendo, ¿no? Visto desde afuera y así objetivamente, hay dos acciones planteadas, una por una asociación de jueces de Salta, que no son los jueces de Corte, y otra por el ex juez federal Jorge Luis Villada, los dos con el mismo propósito, el mismo objeto, digamos. Ujú. El objeto es pedir a la Corte de Salta que declare la inconstitucionalidad del artículo 156 de la Constitución provincial, de nuestra Sí, sí, Constitución sí. Estamos salteña, hablando de la de Constitución Salta, de todo de Salta, Salta, sí. todo de Salta. Porque ese artículo 156 estipula un mandato de 6 años para los jueces de corte. Ese artículo, lo que dicen estas acciones es que ese artículo impide, o sea, no garantiza suficientemente la independencia de los jueces de corte respecto de los poderes políticos porque lo deja librado a que el gobernador pueda renovarles el mandato o no. Ujú. Básicamente, ese sería el planteo. Y según ellos, eso viola el principio republicano al no darle las suficientes garantías a los jueces de la Corte para poder ser independientes realmente del poder. Bueno, esas dos acciones, las dos, por supuesto, resumidísimo, es eso Sí, sí, el claro. argumento principal que tienen, eh, se inscriben en una historia, ¿no? Eh, el artículo, este 156, es un artículo que tuvo algunas reformulaciones. Nació en el año 1986. En el año 1986, cuando se incorpora a la Constitución de 1986, lo que decía la Constitución era básicamente que los jueces de corte duraban 6 años renovables y cuando se les renovaba quedaban vitalicios, quedaban con lo que se llama la estabilidad absoluta hasta el Ujú. momento de su jubilación. A menos que Por suceda algo supuesto, que lo que tengan que remover, ¿no? claro, por mal Por desempeño, por alguna juicio cosa, político, pero claro, por todo exacto. un procedimiento especial que Pero intervienen si las no pasa cámaras, nada, ellos hasta que se jubilan. hasta que se Como es, jubilen. por ejemplo, en La En Nación. la La Corte Nación Suprema. hasta los 75 años de edad. Sí. Bueno, eso estaba dentro también de un contexto en el cual esa misma constitución estipulaba un mandato del gobernador de solo 4 años sin posibilidad de renovación. Bueno, ya en el año 98 se Ujú. modificaron dos cosas. Así es. El gobernador pasó a tener 8 años, por lo menos posibles, Sí. porque podía renovar una vez, y a la Corte le quitaron esta característica de que en la segunda renovación ya Quedaban, quedaba, entonces quedó solo con 6 años renovable todas las veces que sea, no hay límite de renovaciones, pero tampoco es que la segunda vez quedas vitalicio. En el año 2003, en una reforma constitucional que no hay otra palabra para aplicarle que la palabra vergonzosa porque realmente fue una falta de respeto para Salta, que se modificó solo un artículo para permitir el tercer mandato de Juan mandato Carlos de Juan Romero. Carlos. Ahí quedó la situación peor porque quedaron los jueces con 6 años y el gobernador con la posibilidad de 12, con lo cual realmente el sistema quedaba roto, ¿no? Ujú. Entonces, en la cuestión de fondo de si es un artículo que se debe modificar o no, efectivamente es muy probable que deba ser revisado. No sé si ese artículo o el de los gobernadores. Ujú. Capaz que podríamos Correcto. volver a 4 años A solo para el 4 años. gobernador y que queden 6 para los jueces. Eso es lo que también demuestra eh, que este planteo de inconstitucionalidad, hecho a través... A ver, vuelvo a seguir con la historia. En el año
a principios del siglo, digamos, se planteó, no tengo bien claro el año, se plantea, o año 2007 creo que se plantea una acción ante la Corte de Justicia de la Nación, lo plantea la Federación Argentina de Magistrados, planteando lo mismo que se plantea acá. La Corte de Justicia de la Nación se toma su tiempo y el año pasado, creo que fue, o a fines del 2016, se declara incompetente para intervenir. Y dice que eso le corresponde a la provincia. Ahora, dice que eso le corresponde a la provincia, no que le corresponde, porque es una cuestión claramente del diseño institucional de las provincias y nuestro federalismo estipula que las provincias tienen autonomía para diseñar su sistema orgánico institucional como le parezca, digamos, respetando, por supuesto, ciertos principios. Básicamente, los principios que estipula el artículo 5 de la Constitución, que son el principio republicano, el principio representativo, federal no, es decir, que no es necesario que haya un Senado en una provincia, por ejemplo, puede haber unicameralidad, como hay en muchas provincias. Tucumán, por ejemplo. Claro, y hay otros casos que es la educación primaria y el servicio de justicia. Creo que son las 5 cosas que pide el artículo 5 de la Constitución para que se respete la autonomía federal en lo que tiene que ver en su diseño institucional, ¿no es cierto? Bueno, la Corte de Justicia dice, esto le corresponde a la provincia de Salta. No dice, esto corresponde que lo resuelva la Corte de Salta. Empecemos por ahí, ¿no es cierto? Entonces, cuando pasa eso, ¿qué pasa? Primero, no nos olvidemos que a fines del año pasado, el gobernador presenta un proyecto de ley tratando de imponer por ley la inamovilidad de los jueces de la Corte. Ese proyecto, que tuvo incluso media sanción del Senado, cosechó tantas críticas. La crítica básica era esta. Las reformas constitucionales se hacen a través de una convención constituyente que es soberana, que tiene es elegida popularmente y así se modifica una constitución. Bueno, sobre la base de esa crítica se retiró ese proyecto. A principios de este año, a principios del año judicial, se presentan estas 2 acciones de inconstitucionalidad ante la Corte. Entonces, vuelvo a tu pregunta inicial, ¿qué está queriendo hacer la Corte? Entonces yo lo primero que te aclaré, porque ahí quiero ser también serio, es, en principio esto no es una cosa que plantea la Corte, pero vamos a aclarar un poquito más. La Corte podría haber hecho varias cosas. Una cosa que podría haber hecho es lo que los abogados que nos gusta hablar en latín, decimos un rechazo in limine. In limine significa en el límite, o sea, te agarro en el límite y no te dejo pasar. La Corte perfectamente en este caso podría haber hecho un rechazo in limine, como lo ha hecho en muchos otros casos, porque la Constitución no es una norma cuya revisión judicial esté habilitada por la Constitución de Salta. No sé si se entiende. Sí. Por ejemplo, te doy para ponerte un ejemplo más claro. A mí me ha pasado en alguna acción popular que yo planteé, que uno de los jueces, con un criterio que yo respeté, menos mal que no fueron todos los jueces, después todos los jueces igual me jorobaron, pero no ahí, me quiso rechazar in limine una acción porque dijo, esta norma que se está queriendo impugnar a través de la acción popular de inconstitucionalidad que plantea Rueda es una norma de carácter particular. La Constitución dice que la acción popular de inconstitucionalidad se utiliza para impugnar normas de carácter general. Entonces, ahí es un caso, te doy un ejemplo, pero hay muchos otros, de que en ese caso fue un solo juez de Corte, pero otras veces lo hizo la Corte en pleno, dice, este tipo de norma que se trae para que yo lo controle, yo no lo puedo controlar a través de la acción popular de inconstitucionalidad. Bueno, si ese tipo de norma no se puede controlar, la Constitución, no hay absolutamente ninguna norma en toda la Constitución que permita que la Corte, a través de este tipo de acción, revise a la propia Constitución de Salta. Con lo cual, lo primero que podría haber hecho la Corte es decir, sin más, rechazo in limine, punto. No lo hace. El primer decreto de esas 2 acciones salió el lunes pasado, el lunes 26 de marzo. No lo hace. Vamos a la segunda parte. La Corte dice, todos nosotros nos tenemos que excusar. Y por eso vamos a llamar a lo que se llama conjueces, ¿no es cierto? Jueces subrogantes para el caso. Jueces subrogantes. Sí. Entonces, vamos por parte. La Corte dice, no podemos decidir nosotros sobre nuestro propio futuro, llamémosle así. Vamos a usar la palabra exacta. Ellos hablan, no podemos decidir nosotros sobre nuestro propio futuro y por eso nos excusamos. Exacto. Ya es una toma de postura respecto de... Sí, obvio, claro, es una posición. Respecto de qué significado va a tener la sentencia que se dicte. Ellos ya al excusarse están diciendo, esta sentencia si se dicta nos va a afectar
beneficiar sería una palabra o no, pero por lo menos nos va a afectar a nosotros, a nuestro propio periodo de mandato, de ser un periodo que se nos caduca dentro de 2 o 3 años, vamos a pasar a ser hasta que nos jubilemos o nos muramos, ¿no es cierto? Entonces, o hasta que nos echen por juicio político. Entonces, esa asunción ya es una toma de postura respecto de cuál es el efecto que podría tener la sentencia. Esa toma de postura es contradictoria con los propios actos previos de la Corte. La Corte ha presentado hace 1 año y medio, que se terminó saliendo el año pasado, porque tiene la Corte iniciativa legislativa, puede presentar proyecto de ley, presentó un proyecto de ley por el cual se regula justamente la acción popular de inconstitucionalidad. Lo hizo después de 30 años de que la acción popular de inconstitucionalidad funciona en nuestras provincias sin necesidad de ninguna ley que lo reglamente, y lo hizo para cerrar la acción popular de inconstitucionalidad. Es una muy mala ley planteada por la Corte. Pero dentro de las cosas buenas que tiene la ley, está una que es correcta, que es que dice que expresamente que el efecto de la sentencia va a ser siempre hacia el futuro. No hacia atrás. No hacia atrás. Eso tiene que ver con una cuestión de una cosa tan importante como declarar la inconstitucionalidad de una ley, de una norma de carácter general, planteada por un ciudadano cualquiera que no tiene ningún interés, porque eso es una acción popular. La acción popular, la naturaleza, digamos, la característica principal es esa, que la puede plantear cualquier habitante, dice la Constitución. Es importante que se hace el futuro porque si no, violas, digamos, lo que es la seguridad jurídica. Entonces, no hay peligro de seguridad jurídica porque es como si fuese una derogación del legislador hacia el futuro, desde el momento de la sentencia. Bueno, esta interpretación que están haciendo los jueces de corte es que se le va a aplicar a ellos. Si se le va a aplicar a ellos, significa que se le está aplicando retroactivamente al mandato que se les dio a ellos sobre una norma vigente, que es la Constitución en su artículo 156, que todavía no estaba impugnada al momento que ellos han asumido, sobre una norma que ellos han jurado, sobre una norma que ellos no han hecho reserva alguna al respecto, y todo, con lo cual están contradiciéndose y están aplicando mal la propia ley, o están pensando que se va a aplicar mal la propia ley que ellos mismos han dictado. Tercera cosa, sigue el decreto. Como nosotros nos hemos excusado, hay que elegir, hay que sortear los conjueces. La ley orgánica del Poder Judicial dice que los conjueces, en realidad conjuez quizá es una palabra que no está bien usada, pero es lo más clara, ¿no es cierto? Sí. Conjueces se van a elegir, dice así, primer renglón del artículo 32, entre los vocales titulares de las cámaras de apelaciones del fuero que corresponda. Este es un tema de lo que se está discutiendo, es la propia Constitución, el mandato de los jueces. El fuero que han elegido es el Tribunal de Impugnación Penal. Es decir, no tiene absolutamente nada que ver la materia. Exactamente. No solo eso, en otras ocasiones, y me tocó a mí también, en un caso particular, con una acción popular de inconstitucionalidad, con temas también que no eran materia penal, ni civil y comercial, ni laboral, o sea, eran temas puramente constitucionales, la Corte fue a elegir los conjueces cuando le tocó 2 veces en la Cámara Civil y Comercial. Hay motivos para que eso sea así, aparte. La Cámara Civil y Comercial, no, si bien su nombre dice civil y comercial, por ejemplo, tiene o tenía, lo tiene por ley, pero ahora lo que pasa es que se creó el juzgado contencioso administrativo, o sea, por un criterio de la Corte se empezaron a derivar al contencioso administrativo, tiene todas las revisiones, por ejemplo, de las resoluciones del ente regulador de servicios públicos. En su momento tuvo las resoluciones del Tribunal de Cuentas de la provincia cuando existía, la revisión la hacía la Cámara Civil y Comercial. La inspección de personas jurídicas también, es decir, la competencia de la Cámara Civil y Comercial no es solo civil y comercial, es mucho más generalista y es lo más lógico que vaya ahí. Ahora, si no hubiera sido la Cámara Civil y Comercial, el otro criterio posible era decir, elijo entre los jueces de todas las cámaras de apelaciones, porque esto es una cuestión constitucional que no es ni laboral, Cámara Laboral, exacto, ni civil y comercial, civil y comercial, ni penal, Tribunal de Impugnación. Abarca todo, entonces los ya pongo todos, no elijo entre los 12 jueces del Tribunal de Impugnación, sino entre los 40 jueces que me van a tocar con esa cámara, o 30, los que fueran, y elijo ahí. ¿Dónde fueron a elegir? Fueron a elegir al Tribunal de Impugnación. En el Tribunal de Impugnación, siguiente renglón de este decreto, trabajan el doctor Albarracín, que es el que presenta la demanda, el doctor Martini, que es el que presenta el que preside la asociación de jueces, que es la actora, representada por el doctor Albarracín, y el doctor Barrio Nuevo, que
integra la asociación y a su vez en su momento entiendo que él estuvo en la asociación de magistrados y se expresó públicamente al respecto. Esos 3 jueces, el mismo decreto los excluye por ese motivo. Está bien excluirlos, pero esa exclusión también demuestra que el último lugar al que había que ir a buscar era ese tribunal de impugnación. Porque si no queda... los que van a resolver son los propios jueces, los propios colegas de los jueces que han planteado. No solo eso. En ese tribunal de impugnación hay 3 jueces que han sido designados, han sido traídos del estado de jubilación para integrar el tribunal de impugnación a través de una acordada que definitivamente es inconstitucional. ¿Y sabe por qué han sido elegidos? Por el presidente de la Corte. El presidente de la Corte ha dicho, usted venga para acá, venga para acá, usted venga para acá. Esos 3 jueces están integrando el tribunal de impugnación. Otro motivo, aparte de esos 3 jueces, por un criterio que parece broma, pero también me pasó a mí en un juicio, no debieran integrar nunca la Corte como conjuez, porque no son jueces titulares, son jueces provisorios, son jueces subrogantes de alguna manera, ¿se entiende? Y la Corte ha dicho, en un caso mío, me lo ha dicho a mí, me ha anulado la concesión de un recurso extraordinario porque había sido dada por una jueza subrogante. Hay un precedente de la Corte que ese tipo de juez no puede ser conjuez de la Corte. Entonces, a ver, estas cosas que por ahí la gente que no escuche, que no está acostumbrada al derecho, no tiene por qué saber, dirá, es toda una maraña. La maraña, ¿cómo se simplifica? Se ha ido a elegir, sin ninguna justificación legal, justo el tribunal, el que menos debió haberse elegido. Lo que hace es que se tiña de sospecha todo. Esto es como decir, sencillamente eso. Es como decirlo que este es, digamos, para el que está escuchando y dice, bueno, pero si hicieron eso, esta es la crónica de un fallo anunciado. Exactamente. Es una cosa, a ver, hay ya una cuestión que ya sabemos qué es lo que van a fallar esos jueces. Bueno. Y por eso fueron elegidos. Por eso, o algo así. Y a ver, ya son muchos indicios, son muchas cosas juntas. Y hay una cosa muy importante. Un juez de corte, un presidente de corte, tiene que tener una enorme conciencia de la responsabilidad de su investidura, de que de él depende la credibilidad de la Corte, de que de él depende la credibilidad del sistema y de que él depende que esa independencia de la que supuestamente están tan preocupados y etcétera, se vea hacia afuera. La independencia de los jueces, ¿sabe dónde está? En el ánimo de los jueces. Hay jueces que son independientes con o sin garantía, hay jueces que no son independientes por más garantías y no lo serán tengan. Nunca. Es así. Mira, más allá de que eso no quiere decir que las garantías no sean necesarias, hay que ponerlas en la Constitución, claro. Pero porque la Constitución está pensada para seres humanos, no para ángeles ni para héroes, ¿no es cierto? Entonces hay que tener ciertas garantías, pero no endiosemos ciertas garantías. Por ejemplo, en nuestra historia reciente, la Corte Automática de Menem era una corte con todas las garantías que se reclaman a través de esta acción. Es más, terminaron siendo removidos por juicio político, no porque lo sacaron así nomás, ¿se entiende? Sí. Entonces, la verdad que esta corte, en casos que yo los podría enumerar, ha dado muchas muestras de no tener ningún interés en ser independiente. Y bueno, y estos temas, este tema es un tema ya, más allá del contexto general, el tema específico de la manera en que se ha ido a conformar la corte ad hoc que va a formar, es un tema que merece tener la visibilidad pública necesaria para que se discuta en todos los estamentos, para que se discuta, por ejemplo, en el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, así como los jueces deben controlar a los poderes políticos, los poderes políticos deben controlar a los jueces. No puede ser que los jueces puedan meterse en una camarilla chiquitita y decidir cosas que son para toda la provincia, para toda la sociedad, y hacerlo violando las leyes por las que ellos deben velar. Este es un tema realmente con visos de escándalo. Yo creo que es un escándalo que debe producirse, no por escandaloso, sino porque hay veces que los escándalos son necesarios para la sociedad. Que salga a la luz, ciertas prácticas, ciertas cosas que ya no se pueden tolerar más. No se puede tolerar que un juez de corte
pretenda digitar cuál va a ser el tribunal que va a juzgar respecto de su propia inamovilidad. Es gravísimo. En cualquier lugar normal del mundo esto sería un verdadero escándalo. En Salta vamos a ver si termina siéndolo. Por ahora está empezando. Se está empezando a saber. Ahora, ¿cuál era la idea de invitarte a vos, Roque, al doctor Roque Rueda, para que esté acá en 7 PM con nosotros? Porque cuando surgió el tema, que vos fuiste uno de los primeros en manifestarte en eso, es más, has escrito sobre esto varias cosas. A la gente es como que, te hablo de aquel que la ve a la justicia como muy lejana. Sí. Lo ve allá lejos, la justicia allá, están los jueces. Es así. Y la gente empieza a decir, y me empezaron a preguntar, porque bueno, todos dicen, periodista político, bueno. Sí, ¿qué pasa con el tema de esto? ¿Qué pasa qué están queriendo hacer? ¿Qué están queriendo hacer aquello? De ahí surge este interés de invitarte, y por eso el agradecimiento de que estés acá, para que le puedas explicar a la gente esto, porque hay mucha gente que quiere entender el tema, pero le cuesta hacerlo. Es que es un tema que hay que tratar de... Nosotros que estamos en el tema, yo soy abogado, me gustan estos temas, los sigo, y realmente una responsabilidad nuestra. Eso que vos decís, porque eso que yo estoy diciendo, que la gente tome conciencia de la gravedad del tema, es responsabilidad nuestra. Claro. Y te agradezco mucho, y también es responsabilidad de ustedes, y vos la estás asumiendo. Es un tema recontra importante. Ahora, ¿cómo se hace para que de alguna manera hablemos de aquellos que no están conociendo y demás el tema? Le den la importancia que tiene esto que vos decís recién, la palabra escándalo. Si vos decís la palabra escándalo en ámbitos judiciales es muy grave. Digamos, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista republicano. ¿Cómo se hace para que la gente, el ciudadano de a pie, como yo le digo, empiece a interiorizarse y a conocer qué es lo que se quiere hacer? Esto que hacemos acá es una forma, lo que vos escribís es otra. Mira, ¿sabes qué creo yo? A ver, uno hace lo que puede, ¿no? En primer lugar, ya que estamos, explicarle a las personas que estén viendo a ver de qué se trata esto, es tan simple como esto. La Corte de Justicia de la provincia es de la que depende, no sé si diría vida, pero honor, vida patrimonio, y hacienda, exactamente. ¿Te acordás? Sí, exactamente. Sí. Bueno, por eso, vida y hacienda. Bueno, pero eso. El honor, el patrimonio, la libertad de la gente. Y otra cosa depende en una corte de la naturaleza que tiene la nuestra. Depende que funcionen las instituciones. Uno tiene una corte que es capaz de encerrarse en un cuartito a decidir quiénes van a ser los jueces que van a juzgar sobre este tema. Y cuando digo encerrarse en un cuartito, quiero ser claro, el hecho simple de que hayan decidido que va a un determinado tribunal que era el último que debían elegir, a eso me estoy refiriendo, demuestra un grado de precariedad institucional en el último garante que tenemos de todos nuestros derechos, que es la justicia. Es la justicia, es la última frontera. Por eso, que es enorme. Y otra cosa que demuestra o da indicios muy serios es de un comportamiento corporativo y de un comportamiento de camarilla que le hace mucho daño a nuestra sociedad. El comportamiento de camarillas está en la justicia, está en los ámbitos universitarios, está en los ámbitos también políticos, está en el ámbito periodístico, y le hace mucho daño. Porque cuando ya uno se vuelve corporativo, ya olvida su función. Exacto. Entonces empieza a representar los intereses de la corporación, no los intereses por los que uno debe representar. Otra cosa que me parece importante, ¿cómo se hace? No sé cómo se hace, al menos yo, desde las armas con las que cuento. Con las que tenés. Lo que yo digo es, ¿quiénes debieran hacer que se haga? Para mí, principalmente, hoy por hoy, con este tema, los legisladores. Es más, específicamente los diputados de la provincia. Los diputados de la provincia debieran
interiorizarse. Hay algunos que ya lo han hecho. Yo estoy en este momento trabajando. Hablé la vez pasada del tema, pero lo tocamos así muy al pasar, porque fueron ellos los que lo presentaron en la Cámara antes que se inicie el periodo ordinario. Lo hablé a este tema con el diputado Chiván. Claro, con Gabriel Chiván y Messi, yo estoy colaborando con ellos. Ellos lo plantearon en la Cámara. Y ayer lo plantearon también con mucha fuerza Héctor Chiván también, ¿no? En manifestaciones. Mira, ellos, los diputados, sobre todo los diputados, ¿por qué? Porque nuestro sistema de control de la justicia, a través de, sobre todo de la Corte de Justicia, a través de los diputados, porque nuestro sistema todo se controla, todo, esa es la base de nuestro sistema institucional. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo tiene ciertos contrapesos, claro. el Poder Legislativo también, el Ejecutivo, exactamente. La justicia lo controla. Exactamente. Dos, pero la justicia, a su vez, el Legislativo lo controla. Exactamente. ¿Cómo lo controla? En el última instancia, con el juicio político. Entonces, claro, empezar a hacer las averiguaciones del caso, ver si en este caso puntual yo no le llamo error, la ilegalidad en que se ha incurrido tiene la gravedad suficiente como para por lo menos empezar a hablar si es necesario un juicio político. Para mí tiene esa gravedad. Digamos, el camino en el que tendría que desembocar esto es el juicio político. Según para mí mirada, tiene esa gravedad. Para mí tiene absolutamente esa gravedad. Y es una muestra del deterioro del entramado político institucional nuestro, que eso resulte, ¿cómo te puedo decir?, exagerado o revolucionario o escandaloso en el mal sentido de la palabra, o mediatizado o mediático, o lo que fuera. El camino institucional es, yo veo una cosa tan grave como que se elige para ese tema, para un tema tan sensible, para un tema que los afecta directamente, un tribunal que no corresponde, para mí de cajón, es para por lo menos estudiar el tema si corresponde a un juicio político. Ahora, te voy a decir una pregunta y vos me vas a decir, Daniel Zamorano no tiene 32 años de periodista, es un bebé, está en los inicios, es muy inocente. ¿Cuánto tiene que ver la política en esto? Todo, absolutamente todo. Yo por eso empecé con la historia y el contexto. Mirá, lo que pasa es que a mí no me gusta hacer conjeturas, así conjeturas por conjeturar, pero sí hay datos objetivos. Un dato objetivo es ese proyecto abortado de estabilidad por vía legal de estos mismos jueces. Ese es un dato político muy importante. Que fue tan escandaloso en su momento que lo retiraron, aun cuando tenía media sanción. Exactamente. Es más, lo dejaron en Orsay, como dice hoy en un artículo la doctora Buira al Senado. Lo dejaron muy en Orsay. Los senadores levantaron la manito y quedaron en Orsay. Colgado de la brocha. A ver, hablemos de datos objetivos, no de conjeturas. Sí. Ese proyecto. El doctor Catalano fue puesto por Juan Carlos Romero, no por Urtubey. Presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Catalano. Fue puesto por Juan Carlos Romero a fines del año 2007. No sé si te acuerdas que hubo dos designaciones que fueron escandalosas en ese momento, que fueron la de Catalano y la de Ferrari. Cuando se estaba yendo ya era gobernador electo Urtubey. En la postrimería ya. Ahí entró Catalano y fue después renovado por Urtubey. Hay muchos datos que este tema es imposible que la Corte se anime a hacer esto sin ninguna banca política. O sea, tiene el ojito que le dieron de acá de cerquita, ahí en la Casa de Gobierno al frente. Yo vuelvo a decir, digamos, hay un guiño, como se dice. Hay una banca política porque, vuelvo a decirte, este tema para mí tiene una gravedad suficiente para un juicio político. Que me digan lo que me digan. Que me digan ahora, el Lilito salteño, como me han dicho alguna vez, que me digan lo que quieran. Este tema tiene una gravedad suficiente para por lo menos analizar la posibilidad de un juicio político. Eso, los jueces, podremos tener todas las críticas. OPA no son.
Y Ahora, lo saben. Si lo hacen es porque saben que no va a pasar. no, es porque exacto. Ahora, hablabas recién de la corporación, Sí. doctor Rueda, ¿no? Y la corporación política es una de las más Sí, fuertes, digamos, claro. ¿no? Sí, Ahora, si esto se materializa, sí, esta corte, tal sí, cual está ahora, y no sí, quiere decir que sean bueno o malo, ni sí, ninguna sí, calificación o sí, descalificación de tipo moral o sí, menos técnica, ética, profesional. sí. Esta corte tal cual está, ¿la beneficia hoy a la corporación política? Y hablo de la corporación Mm, política, no de un partido político. mm. Yo te vuelvo a decir, mira, yo te vuelvo a decir lo que te acabo de decir en realidad, como dato. Urtubey, catalano, que es el presidente de la corte, Sí, fue puesto por Romero, claro. Y, renovado por claro. Urtubey. Em, ¿Qué más? Creo que, voy a decir la corporación política. La corporación política en Salta está regida por poquitas personas. Dos de ellas son Juan Carlos Romero y Urtubey. Indudablemente, indudablemente. Se ponen como opositores entre sí, pero vienen de un mismo riñón, tienen cosas muy en común, tienen cosas de hace muchos años muy en común y tienen este tipo de camarillas muy en común. Si vos te pones a analizar el Poder Judicial y el Ministerio Público, ve el origen y vas a ver si no es un origen común de los que están Sí, sí. dirigiendo, tanto del romerismo como del urtubismo. Ujú. Entonces, si vos me decís si le beneficia a la camarilla política o a la corporación política, no sé si a la corporación política como tal. Sí, claramente, de alguna manera, son jueces que han demostrado su compromiso con esos dos actores principales Ahora, de nuestra política. te hago la Sí. pregunta de otro dirigente político que Mm, yo particularmente no lo dejaría fuera. mm, Y no lo dejaría fuera por los hechos, sí. digamos, del protagonismo político Mm, que tuvo mm, en momentos de que se hizo la reforma de la Constitución. sí, Ricardo Gómez Díaz, sí. ¿cómo lo pones vos? ¿A dónde lo ubicas vos en esto? Mira, a ver, en primer lugar, te claro, yo con Ricardo Gómez Díaz tengo una historia personal Sí, sí. de mucho, y yo le tengo Por eso te pregunto, respeto, porque estamos hablando, agradecimiento, estoy un montón de hablando con cosas. Sí, alguien que mira, conozco tu sí, relación yo con te Gómez. quiero hablar. Ricardo Gómez Díaz, por ejemplo, en estos temas de las reformas de las constituciones, ha estado del lado que se oponía a esas reformas de las Sí, constituciones, a estas que estamos sí, hablando. sí, sí. Eso aclarémoslo por empezar. Em, Creo que en este tema puntual, él lo que está viendo sobre todo es que esto puede ser algo que movilice hacia algo que es algo que él quiere, que es la reforma constitucional en Sí, Salta. lo hablamos con él acá. Entonces, eh, yo creo que este tema, por ejemplo, de esta acción, no sé exactamente qué piensa sobre la acción en sí misma, Sí. eh, pero sí creo que él la pone en el contexto de lo que él quisiera que pase, que es la La reforma reforma, constitucional. exacto. Entonces, eh, que esto sea el escándalo que debiera ser, Ujú. sirve para ese propósito. ¿Se Eh, entiende lo que Va a quiero ese decir? camino, correcto. No, Sirve no, para no, ese queda propósito. clarito, queda clarito. No sé qué más decirte. No, 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 está bien ahí. ¿Mm? Ahora, ¿cómo está el tema hoy, Roque? ¿Cómo Sí, está la situación hoy? sí. Ya están designados estos conjueces o jueces subrogantes, que son los que en definitiva van a decir Mm, si sí o no a Mira, esto. te cuento. El tema se ha puesto medio críptico Ajá. en la corte. Yo hoy esta mañana estuve en la corte, yo voy como un mero habitante, ciudadano, comprometido, Ni porque yo como no tengo, abogado. claro, sí, soy abogado, pero Claro. no tengo ninguna participación en el Sí, juicio. sí, sí, sí. Eh, Intenté ver el expediente, bueno, el expediente no se podía ver porque, bueno, pues creo que es verdad que estaban en notificación y que el expediente físico, el papel. Sí, 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 el mamotreto Pero ese. por ejemplo, ya no se podía ver en el sistema, en la En online. pantalla, no se podía ver ni el primer decreto que yo vi el lunes pasado, ni el resultado del sorteo. Pero sé que sí se hizo el sorteo. Y sé también que ese sorteo, no solo porque lo dice el decreto, sino porque aparte se hizo
No como dice hoy, por ejemplo, el Nuevo Diario y la vez pasada el Tribuno, que se eligió un solo juez, sino que ya se eligieron todos. Y todos del Tribunal de Impugnación. O sea, esto que vos decías Claro, hace rato. sí. Entonces, ¿cómo sigue? Hoy se presentó, quizás no es dentro de la causa, pero es una cosa colateral que se hizo, que es lo que justamente ayer anunció Héctor Chiván en el recinto. En la Cámara de Diputados. Se presentó una nota firmada por los tres radicales, Chiván, Mimesi y Vázquez, y por la presidenta del bloque del PRO, Gladys Moisés, pero en representación de todo el bloque. O sea, es el bloque PRO. Sí, ella como presidenta, pero me lo dijo, y me lo dijo también Martín Río, ella va a firmar como presidenta de bloque, y puso presidenta de bloque. O sea, son 7. Claro, exactamente. Ellos son 4 en el bloque, más 3 radicales. Vendría a ser 7 diputados. Se le presentó una nota al Procurador General de la provincia, a Pablo López Viñals, pidiéndole que intervenga en el tema. Porque el Procurador General tiene la... ¿Cómo se llama esto? ¿La facultad? No la facultad, la atribución que una facultad de ver es una atribución, es una facultad, deber, de velar por la legalidad en los procesos, claro, y en general. Le da ese viso. Exactamente. De legalidad. Entonces, lo que se le ha planteado a López Viñals es justamente estas visibles faltas de legalidad en la constitución del tribunal, y que intervenga como corresponde. Él sí tiene toda la legitimación para hacerlo, para velar por la legalidad en algo tan importante como la constitución de la Corte ad hoc que va a juzgar sobre este tema. Y después no ha habido más avances procesales. Todavía no está constituida la Fiscalía de Estado, porque todavía no se le acordó el traslado de la demanda, todavía nada. La Fiscalía de Estado es otro tema bien importante. La Fiscalía de Estado es la que tiene que contestar la demanda, ¿no? Hoy leí un artículo interesante de una persona que decía que es bien interesante lo que dice. La Fiscalía de Estado tampoco estaría legitimada para contestar, porque lo que dice la Ley de Acción Popular es que quien tiene que contestar es el órgano emisor de la norma, y aquel órgano emisor de la norma impugnada es una convención constituyente. Entonces, es como que habría que... ¿Se entiende? Exacto, entonces, sí, es una gran dificultad que tiene técnica para ser planteado. Interesante ese planteo. La Fiscalía de Estado, de todos modos, va a ser la que va a contestar, porque van a entender que es la que representa a la provincia. Entonces, la Fiscalía de Estado, por lo menos en el último tiempo, ha asumido un rol de abogado del gobernador, cosa que no es eso, o no debiera ser eso, y no ha sido eso la Fiscalía de Estado, ¿no? Entonces, el gobernador ha planteado un proyecto diciendo exactamente lo mismo que ahora plantean los actores de la demanda. ¿Qué va a contestar la Fiscalía de Estado? ¿Va a defender la Constitución? ¿Va a ser un verdadero juicio ese? ¿Va a haber un juicio? El juicio impone necesariamente que haya partes contrapuestas. O sea, una parte que dice... Cantado. Va a haber un juicio... Sí, claro. Va a haber alguien que defienda la Constitución. Más allá de que incluso a mí no me gusta el artículo 156 tal como está. Pero ¿va a ser un verdadero juicio o va a ser una parodia de juicio para que haya una sentencia que reforme la Constitución? Me quedan 2 minutos. ¿Cómo sigue? Mira, ¿cómo sigue? Yo espero que siga, que esto tome el cariz público que merece. Tu aporte en eso es muy importante, el aporte de todos tus colegas es muy importante, es fundamental, diría, y que se revise claramente por lo menos la manera en que se está queriendo constituir o que se ha constituido el tribunal que va a juzgar este tema, y que los señores diputados de la provincia, todos, no solo los 3 o 4 que ahora tomo intervención, se jueguen a hacer lo que tienen que hacer. Analizarlo de verdad. Que cumplan con analizar de verdad. Yo no soy quien para decir acá sí o sí hay que hacer un juicio político. Lo que sí digo es que los diputados, para cumplir su función, tendrían que estar estudiando el tema. Y ahí te contesto otra cosita también, que me preguntabas hace un rato. Me decías el tema de la corporación política y de los actores. Un bloque fundamental en este tema, por ser un bloque de oposición, es el bloque que lidera Betina Romero, hija de Juan Carlos Romero. Veamos cómo actúa ese bloque en este tema.
Vamos a tener alguna respuesta. Por supuesto que ¿Ah? sí, más que interesante para seguirlo. Doctor Roque Rueda, gracias por haber venido y por habernos, bueno, al menos a mí me queda muy clarito. Estoy seguro que la gente que nos sigue a través de 7PM también deben tener un panorama Ojalá. mucho más claro. Muchísimas Lo vamos gracias. a continuar, porque Ojalá. por supuesto, como Muchas se gracias. dijo alguna vez, esto recién está empezando. Así es. Muchísimas gracias. Doctor Rueda, gracias.